Hello, today we are going to see the topic of grammar that is going to be the past simple passive. The last lesson we saw the present simple passive, so it's very similar in the use, the only thing that is changed is the verb to be. Ok, el día de hoy veremos un tema gramatical que es el pasado simple en la voz pasiva. En la clase anterior o en el tema anterior habíamos visto el presente simple pasivo y ahora es el pasado simple. Lo único que cambia es el uso del verbo to be. En lugar de utilizar am, is o are, se utiliza was o were. Todo lo demás es exactamente igual. So first of all, you're going to look at your student's book in the page 66, and this information you are going to copy it in your grammar notebook. Esta información que viene en su libro la deberán copiar en su cuaderno de grammar. We often use the past simple passive when we talk or write about science, technology, and processes. We form the past simple passive with the past simple of be and the past participle. Usamos frecuentemente la voz pasiva en el pasado simple cuando se habla o se escribe acerca de cosas de ciencia, de tecnología o de procesos. Formamos la voz pasiva en el pasado con el pasado del verbo to be, el cual mencionamos was o were, y el pasado participio de los verbos principales, que recuerden, regular verbs are end in ed, irregular verbs you have to look at your list of verbs. Los verbos regulares terminan en ed, los irregulares tendrán que ver su lista de palabras para ver cómo es el pasado participio. The examples. His machine was built for the Science Museum in London. Su máquina fue construida para el Museo de Ciencias en Londres. The analytical engine was designed by the English inventor Charles Babbage. La máquina analítica fue diseñada por el inventor inglés Charles Babbage. The object of an active sentence becomes the subject of the passive sentence. We can use by to mention the agent. Recuerden que cuando hacemos ese cambio de voz activa a voz pasiva, tenemos que cambiar el sujeto y el objeto de la oración, que es uno de los cuadros que vimos la vez pasada en su apunte de grammar. For example, active, la voz activa. John Macleay and I, Persper Eckert, created ENIAC. John McCall and J. Persper Eckert crearon ENIAC. Nuestro verbo está en pasado, por lo tanto, este verbo va a quedar de la misma manera porque es en participio. Y lo único que le vamos a agregar es el objeto cambia al lugar del sujeto, o sea, aquí estaba al final, acá en la voz pasiva lo ponemos en el principio, luego ponemos el verbo to be en past, como nos lo indica, luego ponemos el verbo principal en past participle, que en este caso, como es regular, se queda igual, y agregamos la preposición by para indicar quiénes fueron los autores de eso. Es la manera en cómo hacemos la voz pasiva. Then you're going to have the practice with some exercises. Vamos a encontrar en este caso algunos de los ejercicios que vimos, por ejemplo, in the page 64. Ahí hay algunas oraciones, sin embargo, vamos a hacer solamente las oraciones que vienen aquí en el libro. The first exercise is to complete the sentences with the past simple passive. A third of Europeans, y van a tener que ver cuál de los verbos se acomoda mejor a la oración. For example, in this case, it's going to be were killed by a terrible disease called the plague of the 14th century. Un tercio de europeos fue asesinado por una enfermedad terrible llamada la plaga del siglo XIV. Entonces recuerden que tenemos que poner siempre el verbo to be in past y después cualquiera de estos verbos en el past participle. Football was played in medieval times using a pig's bladder as a ball. The ancient pyramids of Egypt were built over 4,500 years ago. Miniskirts were worn first in the 1960s. Entonces, dependiendo si mi sujeto es plural, utilizamos were. Si el sujeto es singular, utilizamos was. Si los verbos son regulares, terminan ed. Si los verbos son irregulares, tendremos que cambiarlos en su forma de escritura.
The next exercise is to write questions. Questions using WH question words. Where, y nada más hay que agregarle el verb to be, luego el sujeto y luego el verbo que tenemos en past participle. Where was this computer made? Japan. It was made in Japan. Number 2. Who, the exam, marked by. Entonces tendremos que poner la pregunta en passive voice. Who was the exam marked by? It was marked by an examiner in Oxford. Estas oraciones seguramente no van a caber en su Student's Book, entonces tendrán que escribirlas en el cuaderno de grammar. The next exercise is to rewrite the sentence in passive voice. Thieves stole a dangerous virus from Johnson Research Lab. A dangerous virus was stolen from Hobson Research Lab. Recuerden que es cambiar el objeto al sujeto, agregar el verbo to be, agregar el past participle y cambiarlo con el objeto y el sujeto. Like that, you're going to finish the sentences. Todas las oraciones tendrán que ser cambiadas de active voice a passive voice. Este ejercicio también podrán poner sus respuestas en el cuaderno de grammar, ya que no hay suficiente espacio aquí en el Student's Book en caso que lo utilice. Last, in this exercise, you can only observe this group of words and make or invent sentences. This exercise is optional. Este ejercicio que tienen aquí es opcional si quieren más práctica es. Then you're going to work in the workbook, page 66. En su página 66 del workbook es exactamente el mismo ejercicio utilizando el past simple del passive voice. The first part is to complete the biography with the past simple passes. En este caso vamos a completar esta biografía de Marie Curie, que fue una física y una química. Y vamos a ir poniendo el verbo adecuado. For example, in the first, Mary Slodus was born in Poland on 7 November 1867. In 1891, Mary was accepted at the Sorbonne in Paris, where she studied physics and maths. At the Sorbonne, she was introduced to... And like that, you have to complete all the sentences in the next part. Then, this is the Rubik. It's a game or a toy that you already know. Es la historia de cómo se hizo el cubo de Rubik, por quién fue inventado, quién ha ganado en torneos de ellos, etc. Y aquí vamos a poner igual oraciones utilizando verb to be, utilizando un verb in past participle y utilizando el autor. Recuerden que aquí estamos poniendo esta información en esta parte que estamos agregando de la oración. In this case, you have to reorder the words and complete the questions. Solamente es reordenar las palabras que tenemos aquí para hacer preguntas en la voz pasiva del simple past. For example, you have was, when, born, Maria Curie. Algunos verbos, por ejemplo, tendrán que ser cambiados al past participle. When was Marie Curie born? Estamos acomodando. Number 2. What was polonium named after? Entonces, solamente es ir acomodando el orden de las palabras para hacer las oraciones en passive voice. The last part of your exercise is write true passive sentences. Este es, por ejemplo, cosas que a ustedes les hayan pasado con esto. Por ejemplo, pueden inventar cuándo fue la escuela construida, cuándo fue que tus zapatos fueron comprados, cuándo fue que fue escrito el Student's Book, etc. Traten de poner o inventar algunas fechas aquí para saber cómo lo hicieron. Okay, so that is going to be your activities of your student's book and your workbook. In case you have questions, you can go to the Zoom meeting and ask them. Goodbye.